En este vídeo explicamos cómo elegir un modelo termodinámico para cada caso a simular. Lo primero de todo es resaltar que para hacer una buena simulación Aspen Plus necesita calcular muchas propiedades físico-químicas de los compuestos que intervengan en el proceso, porque para cada condición de temperatura, presión, etc., debe conocer datos como la viscosidad, la densidad, el C sub P, la entalpía de todos los componentes que intervengan en el proceso. En ese caso, como sabéis de termodinámica, hay muchísimas ecuaciones de estado, muchas ecuaciones teóricas, semiempíricas, para calcular las propiedades físico-químicas de compuestos, pero no todas son aplicables para todos los compuestos ni para todos los casos. Depende de si son compuestos polares, si son apolares, si son iónicos, etc. Entonces, el programa nos ofrece muchos modelos, pero es responsabilidad del ingeniero químico de seleccionar el que más convenga al proceso a simular. Cuanto más correcta sea la elección, pues entonces los resultados que ofrezca el simulador pues serán más adecuados. Esto mismo, bueno, pues en el manual del programa lo podréis encontrar en inglés. Habla de cuáles son las propiedades termodinámicas y propiedades de transporte que va a necesitar el programa y nos dice que el programa incluye una gran cantidad de opciones para que podamos nosotros elegir entre ellas. Es importante destacar que, como pasa en muchos casos, Aspen Plus siempre deja abierta una puerta a que el investigador, el ingeniero, el que esté haciendo el diseño, pueda utilizar un determinado modelo modificado por él mismo. Es decir, puede partir de una ecuación de estado ya definida, pero modificar ligeramente o definir algunos exponentes, algunos parámetros, para ajustar más todavía el modelo termodinámico a su caso particular. Perdón. Bueno, pues lo que nos plantea la ayuda es que nosotros pues, tenemos un árbol de decisión, de forma que podemos ir respondiendo a algunas preguntas que nos hacen hasta que nos lleve en el extremo derecho a los posibles métodos que pueden ser más satisfactorios. En este árbol de decisión lo que nos van a preguntar son todos estos símbolos acerca de la polaridad, acerca de si son electrolitos o no, a qué presión tiene lugar el proceso, si son componentes que se pueden considerar reales o pseudocomponentes, si se trata de sistemas líquido-líquido o si se conocen los parámetros IJ de interacción para determinados compuestos. Por ejemplo, imaginaos que partimos de aquí. La primera pregunta es: ¿el sistema que vas a estudiar es polar o es no polar? Imaginaros que tenemos de solución acuosa y decimos que va a ser un medio de reacción polar. La siguiente pregunta es: ¿los componentes se pueden considerar electrolitos o no electrolitos? Depende de si sean compuestos iónicos, ionizados o no. En el caso de que no lo sean, vamos por la rama de no electrolitos, ¿vale? Pueden ser compuestos orgánicos disueltos en agua. Y ahora nos pregunta por la presión. Siendo polar y no electrolitos, la presión a la que ocurre el proceso es menor que 10 bar o mayor que 10 bar. Si fuera alta presión, tenemos que elegir entre estas dos posibilidades ya. Se conocen las interacciones entre los parámetros IJ, sí o no. En el caso de que sí, pues para esta podríamos elegir cualquiera de las que está aquí. SR Polar, Penn Robinson, etc. Y si en el caso de que la respuesta sea no, que no se conocen los parámetros de interacción, pues entonces sería Penn Suave Reliquon, etc. Si la presión hubiera sido menor de 10, tendríamos este caso, en el que aparece aquí este símbolo en rojo, que nos viene a decir aquí abajo que para este caso específico, en la siguiente diapositiva veremos cómo seleccionar entre los posibles modelos finales para poder elegir correctamente los coeficientes de actividad. Bueno, pues si la presión es menor de 10, depende si conocemos o no los parámetros de interacción,
Vamos a suponer que sí y luego en este caso nos preguntará, ¿se trata de un sistema líquido-líquido? Pues si fuera así, tendremos que utilizar NRTL, Uniquark y algunas variantes. ¿De acuerdo? Y si fuera no, pues tendríamos que elegir entre Wilson, NRTL, Uniquark y otras variantes de estos dos modelos. Veamos ahora qué significa estas posibles opciones para elegir los coeficientes de actividad. Bueno, pues si tenemos que decidir entre Wilson, NRTL, Uniquark o Unifact, la pregunta que nos hacen es si hay interacciones con la fase vapor. Es decir, si tenemos un líquido que se evapora y puede haber ciertas interacciones entre el vapor y el líquido que sean importantes. Si es que sí, la siguiente pregunta es ¿qué grado de polimerización puede haber entre los componentes? Si las moléculas orgánicas tienden a formar dímeros o si tienden a polimerizar más y dar hexámeros. Pues según sea uno u otro, tendremos para elegir o solo esta, o en el caso de que haya pequeñas interacciones, podemos elegir entre todos estos. Muchos son variantes porque como veis son NRTL-NTH o NRTL-HOC, ¿vale? Algunos de estos veremos lo que son. Y si es no, pues tenemos que utilizar cualquiera de estos que está aquí. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos que estudiar un sistema en el que el etanol con ácido acético a 70 grados centígrados y una atmósfera esté en equilibrio con el acetato de etilo y el agua. Sean posibles la reacción directa y la reacción inversa. Para este caso concreto, ¿qué modelo termodinámico podríamos elegir? Bueno, pues en función de las respuestas seguimos el camino de la dispositiva que vimos anteriormente. Nos pregunta si es polar o no, como son compuestos orgánicos. En presencia de agua respondemos que sí, que son compuestos y un medio polar. ¿Se trata de electrolitos? No, por tanto no seguimos por ese lado. ¿La presión es menor que 10 o mayor que 10? En este caso es menor que 10. ¿Se conocen los parámetros de interacción entre los compuestos? Como son compuestos muy reactivos muy comunes, etanol, ácido acético, agua, vamos a responder que sí. Y nos pregunta si es un sistema líquido-líquido, es decir, si son líquidos inmiscibles entre sí. Y contestamos que no. Por tanto, los métodos que podemos elegir son NRTL, Uniquark y Wilson. Si nos volvemos atrás, el camino que hemos seguido ha sido este. Es polar, es no electrolito, la presión era menor que 10, sí conocemos los parámetros de interacción porque son reactivos muy comunes y no es un sistema líquido-líquido con líquidos invisibles. Por tanto, estos son los tres métodos y sus variantes que sería adecuado elegir. Si estuviéramos en el caso que tuviéramos que ver las otras posibles modificaciones, la de la diapositiva esta adicional, pues para ese sistema vamos a ver estas preguntas. Si hay interacciones con la fase vapor y si se forman dímeros o hexámeros. Vamos a ver cómo sería el ejemplo. En este sistema puede haber interacciones, incluso reacciones entre el líquido y el vapor o compuestos que estén en el vapor. Bueno, sí, como hay un equilibrio, pues puede ser que sí. Contestaríamos sí. ¿Pueden formarse polímeros, dímeros o hexámeros? No tenemos constancia, pero lo más probable es que si se forman serían algunos dímeros, pero ya hexámeros no creo. Por tanto, ya tenemos la respuesta y podríamos elegir entre ellos varios, pero normalmente este modelo NRTL-OC es muy adecuado. NRTL, si recordáis, era las siglas de Non-Random to Liquid Molen y una modificación es si utiliza además la ecuación de Hayden y O'Connell y que es muy importante, bueno, pues para sistemas no ideales en el que el vapor contiene un compuesto polar o compuestos que se pueden solvatar. Bueno, con esto terminamos esta pequeña explicación y seguimos con otros vídeos.